Bienvenidos a una historia más de terror, pero esta no es como las demás. Lo que van a escuchar ocurrió en la vida real, así que si eres sensible, quizás quieras apagar el video, porque lo que le pasó a esta chica es algo que muchos desearían olvidar, pero nadie puede. Clara era una joven universitaria que vivía sola en un apartamento antiguo en las afueras de la ciudad. Desde el primer día notó cosas extrañas, luces que parpadeaban sin razón, ruidos de pasos en el pasillo cuando ella estaba segura de que estaba sola, y sus pertenencias cambiaban de lugar sin que ella lo hiciera. Una noche, mientras estudiaba para un examen, escuchó un susurro detrás de ella. Era tan leve que pensó que era su imaginación, pero luego el susurro se volvió más claro. Su nombre: Clara, Clara. El frío le recorrió la espalda y un olor extraño a humedad y tierra llenó la habitación. Temblando, se giró lentamente y vio una sombra reflejada en el espejo de su habitación, una figura que no tenía rostro y que parecía moverse de forma antinatural. Intentó gritar, pero no salió sonido alguno. La sombra se acercaba y con cada paso sentía que algo invisible la agarraba del brazo. Al día siguiente, sus vecinos le contaron algo que la dejó helada. Hace años, una chica vivía aquí y desapareció sin dejar rastro. Dicen que su espíritu aún recorre el lugar buscando a quien pueda escucharla. Desde aquella noche, Clara nunca volvió a estar sola en ese apartamento. Cada vez que alguien entraba, podía escuchar los susurros de la sombra que había visto, y aunque nadie más la veía, ella sabía que la presencia estaba allí, observándola, esperando el momento correcto. Desde aquel primer encuentro con la sombra, Clara empezó a notar cosas que antes no podía explicar. Por las noches escuchaba pasos en la cocina, aunque la puerta estaba cerrada. Las luces parpadeaban sin motivo y a veces veía reflejos de algo moviéndose en los rincones de su habitación, incluso cuando no había nadie allí. Una noche decidió enfrentarlo, encendió todas las luces y caminó hacia el espejo donde la figura había aparecido por primera vez. «Sé que estás ahí, muéstrate», dijo con la voz temblorosa, pero el reflejo no era solo el suyo. Detrás de ella, en el cristal, la sombra se movía, imitando cada uno de sus movimientos. Sus ojos estaban vacíos, como pozos negros, y su forma parecía diluirse y volverse humo. Clara retrocedió, tropezando con la alfombra. Intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La sombra avanzó lentamente, y a cada paso la temperatura bajaba, y podía ver su aliento formando nubes frente a su rostro. Fue entonces cuando escuchó una risa, un sonido grave, hueco y siniestro, que parecía salir del mismo espejo. A la mañana siguiente, sus vecinos notaron algo extraño. Las ventanas de su apartamento estaban abiertas, a pesar de que ella estaba segura de haberlas cerrado, y en el espejo del baño, escrito con lo que parecía ser bajo, estaba una sola palabra: tú. Los días siguientes, Clara empezó a notar marcas en su piel, como si alguien la hubiera rozado en la noche, dejando líneas rojas que desaparecían durante el día. Cada noche se volvía más difícil dormir porque la sombra parecía más cerca, más real. Se sentaba en la cama, escuchando los susurros, los pasos, y a veces veía su reflejo en los objetos metálicos de la habitación, pero no era ella, era la sombra, sonriendo, burlándose de su miedo. Una noche, desesperada, decidió grabar con su cámara lo que pasaba. Lo que capturó fue aterrador. La sombra aparecía en cada rincón, sus ojos brillaban, y en un momento parecía que sus manos se estiraban a través del vidrio de la cámara, intentando tocarla. Clara lloró, sin poder creer lo que veía. Desde entonces, Clara no volvió a estar sola en su apartamento. La sombra nunca se fue, y cada vez que alguien entraba, podía sentir la mirada invisible que la seguía. Algunos dicen que todavía vive allí, atrapada entre el mundo real y el otro lado, y que la sombra espera, esperando encontrar a alguien más para hacerle compañía. Esa noche, Clara decidió no dormir. Encendió todas las luces, cerró puertas y ventanas, y se sentó en el suelo, rodeada de grabadoras y cámaras. Necesitaba probar que no estaba loca. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía en la periferia, la hacía temblar. De repente escuchó un golpe fuerte en la ventana, corrió hacia allí y vio nada, solo la oscuridad.
pero al girarse, el espejo del pasillo estaba completamente negro, como si la luz se hubiera absorbido allí. Entonces lo vio, la sombra estaba detrás de ella, sin reflejo, moviéndose lentamente mientras su silueta se estiraba de formas imposibles. Clara intentó escapar, pero la puerta principal estaba cerrada y no había llaves a la vista. La sombra avanzaba y con cada paso el aire se volvía más pesado, casi imposible de respirar. La cámara que había dejado en la mesa captó algo que la cámara normal no, un par de manos negras saliendo del suelo, intentando agarrar a Clara. Gritó, corrió por el pasillo y fue entonces cuando la vio, otra figura idéntica a ella, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Era su propio reflejo, pero no era ella. La sombra había creado una copia, perfecta, lista para reemplazarla. Clara intentó cerrar los ojos, esperando despertar, pero la sensación de frío y el olor a tierra húmeda la mantenían consciente. La sombra comenzó a susurrarle cosas, secretos que nadie debería saber, historias de personas desaparecidas que habían terminado atrapadas en ese mismo lugar. En un momento de desesperación, Clara tomó la cámara y la arrojó hacia el espejo. El vidrio se rompió en 1000 pedazos y un grito sobrenatural llenó el apartamento. Por un segundo, todo quedó en silencio, y luego, como si nada hubiera pasado, el apartamento estaba intacto y la sombra había desaparecido, pero algo había cambiado. Clara ya no estaba sola, ni siquiera cuando estaba con otras personas. A veces sentía un roce en su hombro, un susurro detrás de su oído, y cuando miraba su reflejo en cualquier superficie, veía sus propios ojos, mezclados con la oscuridad de la sombra. Desde ese día, Clara vive con miedo constante, no puede dormir sola, no puede estar en lugares oscuros. La sombra no se fue, solo está esperando el momento en que su copia perfecta pueda tomar su lugar, y esta vez nadie podrá salvarla. Después de aquella noche aterradora, Clara pensó que podría seguir con su vida, pero la sombra no se conformó con aparecer solo en su apartamento, comenzó a seguirla a todas partes. En la universidad sentía que alguien la observaba desde los pasillos vacíos, en el transporte veía reflejos que no coincidían con la realidad y en su habitación de siempre, incluso los objetos que tocaba parecían moverse por sí solos, como si una fuerza invisible los manipulase. Una madrugada, mientras revisaba la grabación de su cámara, vio algo que la hizo perder la respiración. La sombra no solo la perseguía, también podía manipular el tiempo a su alrededor. Los relojes de su apartamento se detenían y giraban hacia atrás durante unos segundos, y los sonidos se ralentizaban, creando una sensación de irrealidad que la dejaba paralizada. Una noche escuchó un golpe fuerte en la puerta. Nadie respondía. Al abrir lentamente, encontró un pequeño objeto en el suelo, un espejo de bolsillo, antiguo con un marco desgastado. Al mirar dentro vio a su propia copia, idéntica en todo, sonriendo de manera macabra, sus ojos vacíos. El reflejo movió la mano, y para su horror, vio que también movía su brazo al mismo tiempo. Clara intentó romper el espejo, pero los fragmentos flotaron en el aire, rodeándola, formando un círculo de cristales que reflejaban miles de versiones de ella misma, todas con la sombra detrás. Sintió que algo se deslizaba por su cuello, y una voz susurrante le dijo: «Ahora todos te ven, y todos esperan por ti». Desde ese momento Clara dejó de confiar en la realidad. Cada noche antes de dormir coloca el espejo en su armario, con la esperanza de que la sombra se quede atrapada allí, pero incluso con el espejo cerrado, a veces siente un frío intenso en su espalda, y en su mente una sola frase repite una y otra vez: «Tu reflejo ya no es solo tuyo». Las noches de Clara se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, veía millones de reflejos de sí misma, todos con los ojos vacíos, todos sonriendo de manera macabra. Intentó mudarse, cambiar de ciudad, incluso quedarse con amigos, pero la sombra la seguía, no importaba dónde estuviera, en el espejo del baño, en la ventana de un ascensor, o incluso en el brillo del metal de una cuchara, siempre estaba allí esperándola. Una noche desesperada, decidió enfrentarla una vez más. Encendió todas las luces de su apartamento, colocó espejos alrededor de la habitación y gritó: «Muéstrate de una vez». El silencio fue absoluto, hasta que los espejos comenzaron a vibrar. La sombra apareció, más grande, más oscura, y con un solo movimiento, todas las copias de Clara en los reflejos comenzaron a salir, fusionándose con ella misma. Sentía como si 1000 manos invisibles la atraparan, presionando, empujando, intentando arrastrarla dentro del espejo. Clara cayó de rodillas, llorando,
suplicando que la dejaran ir, y entonces la sombra habló con su voz: ahora eres parte de nosotros. El apartamento quedó en silencio, solo un espejo roto en el suelo mostraba un reflejo vacío, y la habitación estaba vacía. Nadie volvió a ver a Clara. Se dice que si alguna vez pasas frente a un espejo antiguo o mal iluminado, y ves un reflejo que no es exactamente tuyo, puede que estés mirando a alguien más que quedó atrapado, esperando su turno. Bienvenidos al terror real. Recuerden, nunca confíen completamente en sus reflejos, nunca saben quién los está observando o esperando.